El dipolo eléctrico. Vamos a estudiar el dipolo eléctrico de la figura. El dipolo eléctrico es una configuración sencilla que consiste de dos cargas de igual magnitud pero de signos opuestos, más Q y menos Q, que se hallan separadas una distancia d. El concepto de dipolo eléctrico es bastante real, es algo que podemos encontrar en la naturaleza. Su modelación es fundamental para comprender el efecto de los campos eléctricos en ciertas moléculas. Hay moléculas de momento dipolar, o sea, hay moléculas dipolares y hay moléculas que se pueden distorsionar, se pueden volver dipolares por acción de un campo eléctrico externo. Por ejemplo, una molécula que es dipolar permanente es el HCl. El agua también es una molécula que tiene una dipolaridad o tiene un momento dipolar, como veremos. Vamos entonces a hacer la modelación del dipolo. La configuración más simple de un dipolo eléctrico es la de dos cargas puntuales, como la que observamos acá, más Q y menos Q separados una distancia d. ¿Y cuál es la idea? Nuestro objetivo es encontrar una expresión para el potencial eléctrico debido a estas dos cargas. Entonces, la idea es encontrar el potencial eléctrico en el punto P debido al dipolo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro concepto fundamental, vamos a marcar un vector que va a ser muy importante para nosotros, que es el vector que va de la carga negativa a la carga positiva. Es un vector cuya magnitud es la distancia d y lo vamos a llamar d vector. Al vector QD también se le llama, si multiplicamos la carga Q por el vector D, entonces podemos definir el vector P minúscula, lo vamos a definir como la carga, la magnitud, no importa si es positiva o negativa, pues tomamos la magnitud, por D. Y este vector se llamará el momento dipolar. Ya veremos al final de nuestro video por qué es importante este vector, momento dipolar P. Lo primero que debemos notar es que aunque el dipolo tiene una carga neta 0, observen que más Q, si lo sumamos con la carga negativa, pues la carga total del dipolo es 0, su separación D produce un campo eléctrico no nulo. Eso lo podemos ver claramente si nos tomamos la molestia de dibujar, digamos, cómo es el campo eléctrico en el punto P. Observen que por la ley de Coulomb sabemos que el campo eléctrico generado en el punto P debido a la carga más Q va en la dirección, cae sobre la línea que une el punto P con la partícula más Q. Mientras que el campo eléctrico en el mismo punto P, pero debido a la carga menos Q, cae sobre la línea que une a P con menos Q. Si colocamos una pequeña partícula de prueba en positiva, más Q, en el punto P, entonces las fuerzas eléctricas y por tanto las direcciones de los campos eléctricos podrían tener una apariencia como la siguiente. El campo eléctrico debido a la carga más Q, al ser la carga de prueba también positiva, es una fuerza y por tanto una fuerza de repulsión. Tendríamos un campo eléctrico, por tanto, en este sentido lo voy a llamar E+.
De manera similar, el campo eléctrico en el punto P debido a la carga menos Q, si colocamos una carga de prueba en P, entonces esta sería una de la misma magnitud, pero es una fuerza de atracción, y a este lo puedo llamar E menos. En la resultante de estos dos por el paralelogramo, si realizamos un paralelogramo, entonces el vector que va en la diagonal del paralelogramo sería el campo eléctrico debido a esta configuración. Como pueden observar, repito, aunque la carga del dipolo, la carga neta o la carga total es cero, debido a la separación de las cargas, el campo eléctrico no es cero. Imaginemos que disminuimos la distancia de entre ambas cargas. Al hacerlo, las distancias R más y R menos se parecen más entre sí, es decir, tienden a ser iguales. Con lo que a medida que, digamos que si D, que es la distancia entre las cargas, si hacemos que la distancia D sea cada vez más pequeña, entonces podremos notar que R más tenderá a parecerse a la distancia R desde el centro de las coordenadas hasta el punto P, y igual pasará con la distancia R menos. Es decir, las tres distancias, la azul, la negra y la roja, tenderían a parecerse, y lo que sucedería es que en el punto P el campo eléctrico tendería a anularse, pero solamente si la distancia entre las cargas tiende a cero. Eso lo podemos observar. Acá en GeoGebra tenemos una configuración como la del dibujo, tenemos el dipolo y tenemos unos radios. Podemos observar que si disminuimos la distancia entre las cargas, pues entonces, ¿qué pasaría con el campo eléctrico? Vamos a hacer aparecer nuestros vectores de campo y observemos, tenemos entonces el vector E sub 1 que va en la dirección OE+, que va en la línea que une a P con la carga positiva. Esta es una fuerza de repulsión, recordemos ahí hay una carga de prueba positiva, mientras que el campo eléctrico E sub 2 o E menos, debido a menos Q, es una fuerza corresponde a una fuerza de atracción. Por ende, la sumatoria por el paralelogramo, la suma de estos dos vectores, nos daría este vector E. Y lo que estábamos diciendo es qué pasa si la distancia de entre ellos disminuye. Si la distancia de entre ellos disminuye, lo que sucede es que R1 y R2 tienden a alinearse con R, y por ende los campos eléctricos E sub más y E sub menos también tienden a alinearse, y como son de la misma magnitud pero están en sentidos contrarios, el campo eléctrico sería cero. Esta sería la configuración entonces que tenemos en ese momento. Si D tiende a cero. Mientras D no sea cero, habrá un pequeño o gran campo eléctrico debido al dipolo. Volviendo a nuestros cálculos, pero la idea no es calcular el campo eléctrico en este video, lo que queremos es calcular el potencial en P, y a partir de este potencial lo que sí se les propone es que una vez tengamos el potencial, una vez tengamos una expresión para el potencial, entonces podremos calcular se podrá calcular el campo eléctrico como el gradiente negativo del potencial, que fue lo que vimos en clases pasadas. Recordemos que este gradiente negativo, el campo eléctrico, es exactamente el vector opuesto al vector gradiente del potencial. Y recordemos cuál es la función de un gradiente. Por ser un vector, el gradiente de una función escalar indica la dirección de máximo crecimiento de esa función potencial, que es escalar, entre otras cosas. Así que el campo eléctrico va en la dirección de máximo de crecimiento, máximo de crecimiento. Ahora sí, vamos manos a la obra
vamos a calcular el potencial en el punto P, medido allí debido al dipolo eléctrico. Entonces, como sabemos, este campo eléctrico, este potencial, sería, por el principio de superposición, sería el potencial debido a la carga positiva más el potencial debido a la carga negativa. Como son partículas, entonces utilizamos la expresión del del potencial eléctrico debido a una partícula a una distancia r desde el origen, la constante eléctrica 1 sobre 4 pi epsilon 0, r positivo, y vamos a sumar con el potencial eléctrico debido a menos q, que sería una carga menos q, la constante eléctrica 1 sobre 4 pi epsilon 0, y la distancia entre el punto y la carga, que es r menos. Todo esto son escalares. Podemos entonces tomar acá un factor común, que sería q sobre 4 pi epsilon 0, y multiplicaría a 1 sobre r más menos 1 sobre r menos. Y esto sería todo. Podríamos hallar el potencial, simplemente con esta expresión podríamos hallar el potencial exacto en el punto P, pero en términos de todos los parámetros, es decir, necesitamos los parámetros de R más, R menos, obviamente Q, y cada vez necesitaríamos tener estos valores para calcular el potencial, es decir, necesitaríamos dos distancias en realidad, para calcular este potencial. Observen que la idea es que el potencial finalmente quede en función de R solamente, ¿sí? La idea es obtener un potencial solamente desde el punto medio del dipolo hasta el punto P, que es la distancia dirigida a R. Entonces vamos a tomarnos la molestia de ir un paso más allá y encontrar una expresión para el potencial eléctrico debida a este dipolo calculando. La idea es calcular R más y R menos en términos de D, la distancia, de teta, el ángulo que forma el eje Z con el vector R, y que es la distancia del origen a P, ¿cierto? Para esto vamos a utilizar entonces la famosa ley de los cosenos en cada caso, para cada carga. Por ejemplo, para esta situación tenemos a R y a R más, olvidémonos por un momento de R menos, vamos a utilizar la ley de los cosenos. Entonces, por la ley de los cosenos, observemos, la idea es expresar a R más en términos de las distancias R y esta distancia que tenemos aquí, que es la mitad de D medios. Por la ley del coseno tenemos que esta distancia R más al cuadrado es igual a las otras dos distancias al cuadrado cada una, las distancias que forman el ángulo θ, es decir, R, la magnitud al cuadrado, más el otro lado del triángulo de medios al cuadrado, menos, dice la ley de los cosenos, dos veces el primer lado, que es R, por el segundo lado, que es D medios. Y esto por el coseno del ángulo entre R y D medios, que es θ, coseno de θ. Ya aquí podemos eliminar este 2, por ejemplo, y algo muy similar podríamos hacer con el otro triángulo que se forma con la carga negativa. Es decir, también utilizamos la ley de los cosenos nuevamente. Es que tenemos un pequeño problema aquí. Estábamos continuando con la ley de los cosenos. Entonces, íbamos igualmente a aplicar la ley de los cosenos en este caso. Para ello, lo importante es notar que ahora
Si queremos expresar a R menos en términos de los otros dos lados del triángulo, este es el ángulo necesario, este es el ángulo formado entre R y esta otra distancia que va a ser el papel de un lado del triángulo, que es la mitad de D. Este ángulo es el suplemento de θ, es decir, θ más este ángulo deben sumar un ángulo de 180 grados. Por tanto, este ángulo es 180, pero pi, en realidad 180 grados, pero vamos a escribir pi radianes, pi menos θ. Es el ángulo que nos interesa en este triángulo. Tenemos entonces que este lado R menos al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos 2 veces R por el otro lado, que es D medios, por coseno ¿de quién? Del ángulo entre R y D medios, que es pi menos θ. Muy bien, podemos cancelar estos factores, pero ahora hay que recordar algo para que este coseno de pi menos θ podamos hacer algo con él. Recordemos que coseno de pi menos θ es igual a menos coseno de θ por identidades. Por ejemplo, el coseno de una resta o de una suma se puede sacar por este lado. Con este recorderis, entonces, tenemos lo siguiente. R menos sería igual a R al cuadrado más D medios todo al cuadrado, y entonces nos quedaría menos R, recordemos que el 2 se cancela, R por D por menos coseno de θ. Es decir, entonces esto nos daría R al cuadrado más D medios, y menos por menos, entonces tenemos más RD coseno de θ. Bien, esta es la segunda expresión que hemos obtenido por la ley de los cosenos. La idea es que podamos expresar a R más y a R menos en términos de R y de D, que son distancias medibles. Podemos condensar entonces, tenemos entonces, como resumen de esta primera partecita, tenemos R más, recordemos que obtuvimos de R más, obtuvimos R cuadrado, esta distancia R cuadrado, más D medios al cuadrado, menos R por D por el coseno de θ. Y con R menos obtuvimos muy similar, R cuadrado más D medios todo al cuadrado, pero acá la diferencia es que en lugar de menos tenemos un término más. Y así entonces podemos escribir los tres términos en función de R cuadrado. Es decir, R más y R menos al cuadrado, vamos a obtener acá un factor común. Estamos condensando las dos expresiones en una sola. Si tomamos ahora un factor común, entonces vamos a tomar R cuadrado, y para que este es el primer término, entonces debe ir un 1, R cuadrado por 1 es R cuadrado, más, ahora tenemos D cuadrado sobre 4. Entonces, como sacamos un factor común que este no lo tiene, tenemos D cuadrado sobre 4, pero al multiplicar D cuadrado sobre 4 por R2 no me daría este. Esta es la forma de compensarlo. Menos y más. Menos acá para el caso de R más y más acá para el caso de R menos. R por D coseno de θ sobre R cuadrado. Que podemos también simplificar esta R con una de acá. Entonces la expresión mejor en este caso sería R a la 2, factor común, 1, menos o más
d sobre r, estoy yendo con este, menos o más d sobre r coseno de teta, más d cuadrado sobre 4r cuadrado. Lo que hemos hecho es obtener expresiones para r más y para r menos en términos de r cuadrado, en términos de d y de teta, ¿cierto? Son expresiones exactas, esta es una expresión exacta para los radios. Sin embargo, es un poco complicada para manipular. Lo que tendríamos que hacer es reemplazar estos dos radios en las expresiones del potencial que obtuvimos antes, pero eso implicaría que primero hay que tomar la raíz cuadrada. Como pueden observar, estos radios están al cuadrado. Luego habría que tomar el recíproco para obtener 1 sobre r más y 1 sobre r menos, que es en realidad lo que importa en la expresión del potencial. Así las cosas, entonces lo que vamos a hacer a continuación es obtener mejor, buscaremos el potencial bajo la condición de puntos lejanos del dipolo. ¿Qué quiere decir aproximación a puntos lejanos? Vamos a encontrar el potencial como aproximación para puntos lejanos del dipolo. Es decir, matemáticamente esto significa que R es mucho mayor que D. R es mucho mayor que D. Si R es mucho mayor que D, si la distancia R es mucho mayor que D, pues es como decir que R sobre D es mucho mayor que 1. O también podemos decir que D cuadrado sobre 4R cuadrado, que es uno de los términos del trinomio, es un término muy pequeño. Es decir, este término tendería a 0 bajo esa condición. Es despreciable comparado con los demás términos del trinomio. Entonces, si consideramos esta aproximación, bajo esta aproximación, es una aproximación para campo y potencial lejanos, es decir, lo que vamos a hacer es, aquí en nuestro dipolo, que la distancia r a la que vamos a evaluar el campo sea mucho mayor, que la distancia r sea mucho mayor comparada con d. De esta manera, entonces, en la expresión que antes era exacta de r cuadrado más o menos, ya no vamos a colocar igual, sino que pondríamos aproximadamente igual a que el factor común r cuadrado, nuestro 1, y despreciaríamos este término. Entonces solamente en lugar del trinomio nos quedaría 1 menos más d sobre r coseno de teta. Si tomamos el recíproco y la raíz cuadrada, entonces tendríamos que, al tomar la raíz cuadrada y tomar el recíproco, obtendríamos 1 sobre r más o 1 sobre r menos, aproximadamente igual a el recíproco y la raíz cuadrada de r cuadrado sería 1 sobre r, y el recíproco y la raíz cuadrada de este binomio sería el mismo binomio elevado a la 1 medio, pero en el denominador, es decir, elevado a la menos 1 medio. Ahora lo que viene es un poco escabroso, pero necesario para obtener el potencial bajo la aproximación de R mucho mayor que D. Vamos a manipular este binomio, y para eso vamos a recordar
que un binomio de la forma 1 más x elevado a la n puede desarrollarse como una serie por la siguiente expansión binomial. Entonces vamos a recordar una expansión. ¿Cómo se hace una expansión binomial? De 1 más x a la n. Es el primer término. Esta puede ser más o puede ser menos, ¿cierto? Vamos a desarrollarla. Entonces, si es más, y si es menos acá. N por x, n puede ser cualquier número real. Y luego tenemos entonces, a este sí es siempre más, tenemos el término n por n menos 1 sobre 2 factorial por x a la 2. Luego más sería entonces más, o si es menos, sería menos, n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial, x a la 3, y podríamos continuar hasta que llegamos al término x a la n. Sin embargo, de esta expansión, si el término x, que en nuestro caso corresponde a esta variable d sobre r coseno de teta, si x resulta que es su magnitud menor que 1, entonces los únicos términos significativos son los dos primeros. Y podríamos despreciar los demás. Todos estos términos se desprecian. Es decir, cuando decimos que se desprecian, quiere decir que los dos primeros términos son los que más aportan al total de este binomio, y estos son mucho menores, su suma es mucho menor que incluso la suma de estos dos. Así que podremos despreciar los demás términos y quedarnos solamente con los dos primeros términos de la expansión binomial. Vamos entonces a aplicarle esa expansión binomial a 1 sobre r más o a 1 sobre r menos. En este caso, recordemos, entonces es 1 sobre r tenemos aquí 1 sobre r, no olvidemos. Bueno, vamos a hacerlo solo para el binomio, y luego lo completamos en toda la expresión. Tenemos el binomio 1, tenemos menos en el caso r más y más en el caso r menos, d sobre r coseno de teta, con n igual a menos un medio. Es decir, aquí es importante identificar que nuestro binomio, cuánto vale la n, y x corresponde al término d sobre r coseno de teta. Si desarrollamos entonces esta expresión, tenemos que ese término, este binomio, elevado a la menos un medio, es aproximadamente igual a los dos primeros términos, que serían siempre 1, si es menos, aquí va menos, si es más, aquí va más, es lo que dijimos en el binomio. N sería n, este es n, por x, y x sería d sobre r coseno de teta. Así entonces las cosas, como las potencias de x cuadrado, x3, x4 hasta xn son pequeñas comparadas con x, lo que hemos hecho es solamente tomar dos términos, que son los principales, los más significativos de la expansión binomial. ¿Por qué estamos haciendo esto? Podemos dar una pequeña justificación diciendo que d sobre r es nuestra x, ¿cierto? Es como si esto fuera x, y dijimos que x es menor que 1 para poder hacer la aproximación, lo cual se cumple, dado que
Si observan, coseno de teta es menor que 1, menor o igual que 1, estamos bien. Y d sobre r también resulta que es, por lo que habíamos dicho antes, es mucho menor que 1. O que r es mucho mayor que d. Entonces, los recíprocos de estos radios, r más o menos, finalmente serían 1 sobre r por nuestro binomio, 1 menos o más d sobre r coseno de teta, pero por la expansión binomial es igual al primer término más o menos d, observen, d, menos por menos me da más y menos por más me da menos. Entonces cuando aquí era menos, menos por menos me da más, ahora tengo más. Y cuando aquí era más por menos me da menos, entonces ahora tengo menos. D sobre 2r coseno de teta y todo esto multiplicado por 1 sobre r. Así, escribiendo nuestro potencial, entonces, el potencial era aproximadamente, si recordamos, bueno, en este momento era igual, voy a retomar la expresión del comienzo. Habíamos quedado que era Q sobre la 4pi epsilon 0 de 1 sobre r más, si recuerdan, menos 1 sobre r menos. Al hacer los reemplazos, si ustedes realizan todos los reemplazos, llegamos a esto. Realizando reemplazos, Q sobre 4pi epsilon 0 por d coseno de teta sobre r cuadrado. Y por fin hemos llegado a lo que queríamos mostrar. En esta expresión, que es una aproximación, lo que observamos es que el potencial varía para un dipolo. Para dipolo, bajo la condición que R sea mucho mayor que D. Solo es válido en esa condición. Y finalmente, pues, podemos analizar también de esta expresión qué tendrá que ver ese coseno, ¿cierto? Tenemos Q de por coseno de teta, ¿qué será eso? Pues como habíamos definido, teníamos una carga más Q separada a una distancia con la otra carga menos Q, y a media distancia entre ellas teníamos una distancia R. Tenemos la otra por acá, por allá en algún punto se unían, pero lo importante es que aquí yo puedo definir un vector unitario que sea A sub R, pequeño vector unitario. Ya sospechamos, nosotros ya sabemos que cuando en una expresión aparece un coseno, detrás de ese coseno hay un producto escalar, ¿cierto? Y lo que tenemos es que Q por D, por el coseno de teta, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Q por D, como si fuera una magnitud, un 1, que no me altera la expresión, como si fuera otra magnitud, por coseno de teta. Observen que este es la magnitud de un vector que ya habíamos definido, que es el vector momento dipolar. Este 1 es la magnitud de un vector unitario, que yo lo quiero en la dirección radial, por el coseno de teta. Es decir, aquí hay una definición de un producto punto que es el vector QD, producto punto con un vector radial. En otras palabras, el momento dipolar en la dirección radial. Esto es importante porque la expresión que vamos a obtener para el potencial la queremos escrita en términos de ese producto punto. De esa manera, entonces, esta expresión que tenemos, 1 sobre 4pi epsilon 0 QD
coseno de teta sobre r cuadrado, este q de coseno de teta lo podemos también escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0, y este qd coseno de teta lo podemos escribir como qd, que es el vector p, por un vector unitario en la dirección radial sobre r cuadrado. Este es el potencial generado por un dipolo para puntos donde R sea mucho mayor que D. Es una expresión bastante útil, como veremos más adelante en otras clases y en otros videos. Y a modo de resumen de lo que hemos obtenido, pues les dejamos estas inquietudes. En el caso de una sola partícula podemos llamarla monopolo y observemos que el potencial varía con 1 sobre R. Mientras que en el dipolo, en este video, hemos obtenido que para un dipolo el potencial varía con 1 sobre R2. Si este dipolo lo ponemos frente a otro dipolo, como observamos, generaríamos un cuadrupolo, que es esta configuración, y se sabe, o podríamos sospechar, que el potencial es de la forma 1 sobre R3, lo cual es correcto, y si este cuadrupolo lo confrontamos con otro cuadrupolo cara a cara, obtendríamos un octopolo, son 8 cargas, cuya expresión varía con 1 sobre R4. Es decir, para cualquier configuración podríamos pensar en escribir su potencial en términos de potencias de R. Entonces la idea es escribir el potencial en términos de potencias de R, no, perdón, de 1 sobre R, pero eso lo haremos en un próximo video. Hasta luego y muchas gracias por su atención.